quiero que en esta tarde, mañana tarde, ya tú empieces a pedirle al Señor, a pedirle al Espíritu Santo que te revele. Alguien probablemente necesita ver este servicio, necesita escuchar palabras, necesita escuchar alabanzas, y a lo mejor eres tú la persona que le puede servir de canal de bendición en esta mañana. Así es que por favor, comparte esta transmisión. Es bien importante que tú seas un vocero de aquel que regresará. Si fuera a tomarle, ¿verdad? O a ponerle algún tipo de título o de mensaje o algo que dirigiera el mensaje de alguna manera, pues le pondría que nosotros somos voceros del que regresa. Y ustedes saben que un vocero es alguien que anuncia, es alguien que va anticipadamente dando, ¿verdad?, información de qué es lo que ha de suceder. Y estamos contentos porque el Señor un día nos detuvo, nos sacó, te bendiga hermano, nos sacó de nuestros, ¿verdad?, pecados y de lugares donde nosotros estábamos ahí sin fe y sin esperanza, y nos convirtió por medio de la sangre de Jesucristo en gente que tiene la capacidad de decirle a otros que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo liberta, que todo yugo puede ser deshecho a través del sacrificio de la sangre de Jesucristo, y que su sangre es poderosa y que su mano de milagros no se ha cortado. Así es que quiero compartir con ustedes en esta mañana algunas ideas de un tema que me fascina mucho y que he dedicado mucho tiempo, tal vez 1 o 2 años. Yo pienso que desde la pandemia para acá he estado estudiando mucho, con mucha intensidad, el tema de la venida de Cristo. El tema de que Él va a regresar otra vez. Mire, hermano, si usted dice, pero es que yo no tengo ningún don evangelístico, es que yo no tengo las destrezas. Mire, nosotros tenemos una niña, bueno, ya tiene 10 años, pero cuando tenía como 5, le enseñamos que a los chicos que evangelizar tan solamente era decir tal vez 3 o 4 ideas. Que Jesús murió por nosotros, que Jesús nos ama, que al tercer día resucitó y que volverá otra vez. Entonces ella, en todas las filas de los tiendas donde su mamá se paraba, ella entendió que ella tenía que decirle eso a toda la gente, y ella estaba ahí de la mano, y la mamá la torcía para el frente, pero ella estaba de la mano. Mira, tú sabes que Dios te ama y que va a regresar otra vez, que murió y que resucitó. Y esa manera, ¿verdad?, de nosotros entender que el mensaje es un mensaje sencillo y es un mensaje que necesita ser entendido. Luego entramos en situaciones de cosas que el Señor nos va a ir revelando que debemos hacer, que no debemos hacer, que debemos nosotros, ¿verdad?, ir entrando en ese proceso. Pero lo principal del mensaje es que la sangre de Jesucristo nos salva. Amén. Así es que yo no necesariamente me he dedicado a estudiar el evento de la venida de Cristo en sí, ¿verdad?, ese evento cuando Él venga por su iglesia, sino que yo he estado estudiando qué debo estar yo haciendo cuando ese evento suceda. ¿Qué espera Dios que su pueblo esté haciendo cuando Él venga por su iglesia? ¿Perdón? Andrea lo está viendo. Pues miren, la chica de quien di testimonio está viendo el culto allá desde su casa. Es que bueno cuando lo sembramos. Ya hace como 5 años de eso, y hoy ella está ahí conectada a nuestro culto aquí. Así es que yo estoy convencido, y creo que me han escuchado decirlo en múltiples ocasiones, que nosotros somos esta generación que está más cercana de la venida de Cristo. ¿Hay alguien que lo cree? ¿Hay alguien que ha visto las señales de los tiempos? ¿Hay alguien que ha visto lo que dice la palabra en cuanto a qué irá sucediendo cuando ya esté cerca el momento? Así es que yo no puedo afirmar que los más adultos lo veremos, pero yo sí creo que al menos tal vez nuestros hijos o nuestros nietos puedan estar vivos en ese evento. No lo sé. Eso no es, yo no estoy pretendiendo decir ni día ni hora. Eso no me toca a mí. Pero sí creo que todas las cosas que estoy viendo, no solamente en el ambiente espiritual, sino en el ambiente político de nuestro país, en el ambiente político del mundo entero, en las leyes que están viniendo en contra del evangelio, en lo que se ha levantado
las diferentes perspectivas de ver la vida que se han levantado en este tiempo moderno son diametralmente opuestas al evangelio. Son lo que dice la palabra, que es que el pecado será tal, ¿verdad?, que abundará. Pero también nosotros tenemos una promesa que donde sobreabunda el pecado, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces, durante el transcurso de la humanidad, nosotros hemos visto diferentes eventos, diferentes tiempos donde ha habido pecado. Dios ha emitido un juicio, pero luego ha venido un tiempo de restauración. Miren, cuando nosotros vemos la profecía, vemos lo que Jesús habló a sus discípulos en Mateo 24 y 25, vemos lo que estamos viviendo hoy día, eso nos pone en perspectiva de cuán cerca nosotros estamos de escuchar el sonido de la trompeta. Mire, hermano, eso puede ser hoy o mañana. Puede ser en este mismo momento, puede ser esta noche. Así que creo que si vamos a la palabra, yo les presento algunos textos, podemos entenderlo mejor. Porque cuando estudiamos con detenimiento, nos damos cuenta que ha habido unas generaciones a lo largo de la humanidad donde Dios ha decidido acercarse más a lo usual. Donde Dios ha decidido que de ahí en adelante va a manifestar una manera de comunicarse con Él distinta. Y yo recuerdo muchos estudios bíblicos que Pastor Millo nos dio acerca de esto. Y en este proceso de estudio he podido identificar algunas generaciones y algunos eventos que han sucedido aquí en el mundo donde vemos cómo Dios se acerca al ser humano y al acercarse al ser humano pone en el ser humano unas responsabilidades. Y si yo quiero saber exactamente qué yo debo estar haciendo en mi generación, yo debo saber qué ha sucedido desde el principio, llegar donde yo estoy e identificar lo que yo debo estar haciendo. Amén. Les puedo decir al final lo que quiero concluir es que somos nosotros los voceros más capacitados para hablarle a la gente de la venida de Jesucristo. Que somos la gente que más cosas tiene para sustentar ese mensaje y que somos entonces la gente a quienes más responsabilidad se le va a exigir. Amén. Pues vamos por aquí. Vámonos desde el principio. Porque creo que si vamos a la palabra y les presento algunos ejemplos, lo podemos entender mejor. Génesis 2, 15 al 17. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Jehová Dios le dice al hombre ahí cara a cara, estas son las instrucciones. Porque Génesis 3:8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Así que de inmediato nosotros podemos ver que el grado de cercanía mayor que un ser humano ha tenido con Dios es el que tuvo Adán y Eva. Que podían no solamente compartir y hablarse cara a cara, sino que el espacio físico donde estaban podían también compartirlo. O sea, Jehová Dios caminaba por el huerto justo donde caminaban Adán y Eva. ¿Me cogen la idea? No solamente podían hablar, sino que estaban en el mismo lugar, porque era la creación perfecta. Era la corona de todo lo que Dios quería hacer, y Dios quería crear al ser humano para adorarle. Y cuando nosotros queremos adorarle, nosotros tenemos que estar cerca. La adoración sin intimidad es una canción cualquiera. La adoración sin intimidad con el Señor es meramente una acción vana. Así es que ellos estaban extremadamente cerca, pero conocemos la historia. Llegó la serpiente a escena, el hombre llega con el hombre el pecado, se rompe esa relación perfecta entre Dios y el ser humano.
Dios, por su santidad y perfección, no puede estar ya más cerca del hombre y desata un juicio sobre Satanás, sobre el ser humano, sobre la tierra, y se abre un abismo insalvable entre el hombre y su creador. De inmediato tenemos que ver que la escena del ser humano cambia totalmente. El ser humano estuvo ahí en el huerto, estuvo con comunicación directa, recibió instrucciones directas. De hecho, recibió el primer código de leyes en ese lugar. ¿Sabe cuál era el código de leyes en ese lugar? Era un código permisivo, pero tenía una sola cláusula. De todo lo que hay, puedes comer. Todo lo que tú quieras, llámalo como quieras. Labra la tierra, produce, multiplícate, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no puedes comer. Y la humanidad, porque Dios nos dio libre albedrío, nos dio la capacidad de escoger entre el bien y del mal. El hombre escogió el mal. Y eso hizo una separación que hasta el día de hoy no puede ser salvada con otra cosa que no sea la sangre de Jesucristo. Yo no sé si tú estás aquí en este lugar y tú nunca has hecho una profesión de fe con tu boca. Si tú no has recibido realmente arrepentimiento, no remordimiento, como nos ha enseñado Pastor Millo, no es el remordimiento de que sé que hice algo, voy, pido perdón y después regreso. Es un verdadero arrepentimiento que nos lleve a modificar nuestra vida. Si tú no has hecho eso y estás aquí en esta mañana, no puedes salir de aquí sin hacer eso. No puedes salir de aquí sin hacer eso porque la información que estás recibiendo hoy te compele, te obliga a tomar una acción a favor de Cristo. Pasan otras generaciones. Ya vimos la generación de Adán y Eva, la primera, pasan otras generaciones. Y llega una generación donde Dios hace un acercamiento como nunca antes después de Adán. Y esto se da en la generación de Moisés. Vamos a Éxodo 19, 10 al 14 y después voy a saltar del 18 al 20. Ahí mismo en Éxodo 19. ¿Está saliendo en pantalla? Ok, perfecto. Dice, Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Señalarás término al pueblo en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte de seguro morirá. No lo tocará mano porque será apedreado o asaetado, sea animal o hombre, no vivirá. Ahora bien, cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Le dio unas instrucciones específicas. El lugar, yo me voy a acercar, le dijo Jehová. Me voy a acercar a ustedes como nunca antes. Le voy a permitir que me vean. Le voy a permitir que estén tan cerca que tienen que esperar a que esa bocina que iba cada vez haciéndose más larga y más larga y más larga, cuando esa bocina que se escuchaba en el monte Sinaí se mantuviera en un periodo largo de tiempo sonando, él daría la señal para que el pueblo fuera, viera y estuviera allí con él. Ahora, ¿qué pasó? El 14 dice, y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. Moisés hizo lo que le tocaba. Pero vamos al 18. Dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Ya Dios lo había avisado. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió. Ahora, miren lo que pasó.
Vamos a Éxodo 20:18. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos. Yo quiero detenerme un minuto aquí. El pueblo había sido lavado, el pueblo había sido instruido, el pueblo había sido informado de cada una de las cosas que iba a ir sucediendo. El pueblo no tenía nada que temer que los sorprendiera. Estaban autorizados una vez esa bocina sonara de una manera ininterrumpida, pero el pueblo dijo, yo me quedo de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros iremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Yo creo que nosotros tenemos que ver esto en una perspectiva práctica. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido instruidos por el Señor de cosas que nosotros necesitamos hacer? Se nos ha dicho, vas a tomar estos pasos y estos pasos. Se ha puesto un líder, un pastor frente a nosotros que nos ha enseñado, que ha escuchado la voz de Dios instruyéndole acerca de algo para que todo el pueblo participe. Entonces el pueblo, reconociendo el poder, la perfección, reconociendo la santidad de Dios, aun cuando Dios le dijo, estás lavado, deciden mantenerse de lejos. Deciden de alguna forma, no, yo llego hasta aquí. Yo quiero escuchar palabra. A mí me gusta escuchar palabra, pero no me comprometas con nada. Yo quiero saber que Dios está en el lugar donde yo estoy, pero no necesariamente yo quiero verlo cara a cara. Entonces, para poder ser un vocero como era Moisés, nosotros tenemos que estar dispuestos a ir allí donde está el Señor en su poder. Moisés le dice, todas estas cosas que ustedes están escuchando y viendo es precisamente para probarles a ustedes si es verdad que ustedes temen al Señor. Ahora, el temor al Señor es un respeto reverente. A Dios le tenemos temor, pero no podemos tenerle miedo. Si tienes miedo de lo que puede pasar contigo, si te internas en una relación de intimidad con Dios, nunca, escucha bien, nunca vas a alcanzar lo que Él tiene para ti. La experiencia del culto es una experiencia sobrenatural y preciosa. Adorar los hermanos juntos en armonía cuando la asamblea de los santos se reúne es algo que es insustituible. Nadie puede llegar al cielo que no se congregue. ¿Cuántos ustedes han oído? No, yo creo en Dios, no creo en las iglesias. Yo creo en Dios, no creo en los hombres. Pues te tengo una noticia. Si quieres ir al cielo, cuando llegue allí te va a encontrar con la iglesia. No te va a encontrar con el pana de la baja. Es con la iglesia. Así que es imposible nosotros poder alcanzar lo que Dios tiene para nosotros sin congregarnos. Pero déjame decirte, también es imposible alcanzar lo que Dios tiene para ti si no tienes un tiempo de intimidad con Él. Tú y Él. Allí no está Pastor Millo, no está Pastor Rafi. En ese lugar secreto solamente están tú y Él. Lo que pasa es que a veces en el lugar secreto ponemos una música
dizque para ambientarnos, pero de momento suena la señal del celular. Entonces el fuego, los truenos, los relámpagos que Dios quería mostrarte, el poder que Él quería mostrarte y hablarte, tú te detienes y dices, ¿quién será? Entonces vas a WhatsApp y encuentras 14 mensajes de rodillas al lado de la cama o en tu aposento. Y viste los mensajes. ¿A qué me querrá Gilbert? Y allá la bocina y en los relámpagos y todas las cosas y el Señor esperando para hablar, para decirnos algo. Y ahí mismo entra un live. ¿De qué será ese live? Y vamos allí. Entonces nos levantamos a la hora con las rodillas peladas como el cabro de monte, viendo el teléfono de rodillas. Nunca teniendo una experiencia con el Señor. Entonces usted se levanta, se estira y dice, wow, estuve orando casi una hora. Señor, reprenda al diablo. Estuve con el fondo musical viendo Facebook, Instagram, los Reels, viendo todas las cosas. No, pero yo lo que estaba viendo era la Guidini. Si te quedas viendo a la Guidini, que es una sierva del Señor, mientras estás viendo, te supone que estés viendo cara a cara al Señor, te vas a perder. Y la Guidini no va a ir allí a decirte, ven, buen siervo y fiel. No hay break. No hay break. Entonces, ¿qué perdemos? No solamente perdemos nuestra experiencia con el Señor, sino que perdemos la capacidad de ser voceros del que regresará, que es a lo que hemos sido llamados. Entonces vemos en Éxodo 30, se fijaron que hasta esa generación Dios se había mantenido lejos del ser humano. Regresa y dice, bueno, me voy a acercar hasta el monte. Y una vez más, el pueblo le da la espalda. Una vez más el pueblo dice, un año, para allá yo no voy. Que vaya Moisés y que nos diga lo que hay. Éxodo 33:9. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Fíjense que esa experiencia de Moisés, esa experiencia era para todo el pueblo. Esa experiencia, cuando vemos, había una invitación, había un reclamo del Señor de decir, vengan y yo me voy a mostrar. Tal vez no me voy a mostrar cara a cara, pero Él dice que cuando Moisés iba allá al monte, en la oscuridad hablaba con el Señor. Entonces el Señor ya no está solo en la oscuridad, sino que ahora en el tabernáculo que mandó a construir a Moisés, Él se paraba allí en la columna. La presencia de Jehová estaba allí. Y dice que el pueblo se paraban frente a sus tiendas, ¿verdad? Que estaban alrededor del tabernáculo, y allí adoraban. Así que esta generación de Moisés experimentó algo que no había pasado antes. Jehová se acerca, no como cuando lo hacía con Adán, pero Dios rueda sus límites de manera tal que el pueblo mismo, en vez de responder a esa cercanía, le tomó miedo. Y le dice a Moisés, no, ve tú. Ahora vemos un pueblo que ve a Jehová Dios un poco más cerca, en la columna que descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés cara a cara. Y Moisés era el vocero del pueblo
que esperaba escuchar lo que Jehová había dicho. Así que este vocero del pueblo, este Moisés que se levanta, que Dios levanta a través de su obediencia, a través de el seguir cada una de las cosas que Jehová le decía, desarrolló una amistad y una confianza tal que hablaban cara a cara. Entonces el que tiene la capacidad de hablar a otros de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere hacer, es aquel que está cerca de él. Es aquel que tiene intimidad con él. Es aquel que se convierte entonces en un vocero, porque mire, hermano, la Biblia dice que él quiere que todos nos salvemos. Por eso ha establecido voceros, gente que anuncie la salvación en cada una de las generaciones. Así que vimos a Moisés como vocero y a un Dios acercándose más al ser humano. Pero llega una generación donde Jehová se acerca aún más. La generación que vio al Mesías prometido. Juan 1, del 1 al 4 y luego 14 al 17. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Mire, hermano, ya no estaba en la columna, ya no estaba en el monte. Dios se acerca a la humanidad, se acerca a su creación, se acerca a nosotros enviando a su Hijo, que era Él mismo. Él mismo. Viendo una relación deteriorada, viendo un puente insalvable entre el ser humano y Dios, decide traer un cordero de sacrificio, siendo este su Hijo unigénito, siendo este Él mismo por ser el trino Dios. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Miren el vocero de este tiempo, Juan, refiriéndose a Juan el Bautista. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues por la ley, pues por medio de Moisés fue dada la ley, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjense que cuando vamos a los versículos que vimos en Éxodo, en medio ahí de los primeros versículos del 20, lo que era dada era la ley. Lo que estaba puesto ahí era lo que nosotros debíamos cumplir y hacer para poder estar en comunión con el Señor. En su misericordia, aún habiendo rechazado la oportunidad de verle cara a cara, de poder compartir con él, aún refiriendo esto y delegándolo a Moisés, Dios le da un patrón de conducta. Dios le da un modo de vida para que puedan vivir y alcanzar lo que Él tiene para cada uno de nosotros, para que pudiera venir en plenitud. En esta generación viene Jesús entonces, y Él mismo se entrega por nuestros pecados. Todo se trata de Él. Él mismo fue a la cruz del Calvario para alcanzar en nosotros la salvación y la capacidad, una vez más, de estar en la presencia del Señor. Yo no sé si usted se cansa, pero si se cansa, dele un aplauso al Señor, dele un aplauso al Señor, dele gracias al Señor. Ese Jesús está aquí hoy en la presencia del Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo, perdón.
el que viene después de mí es antes de mí. Dice, pues la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que ya no en el monte Sinaí, en el fuego, ya no estaba en la columna del tabernáculo, ahora habitó entre nosotros. Con su sangre nos extendió la gracia necesaria para ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12 así lo dice. Juan el Bautista fue un vocero que anunció que Dios se acercó tanto y tanto y tanto que ya estaba en carne y hueso en medio de su pueblo. Juan 1:26 dice, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. ¿Dónde estaba? En medio de vosotros. No se acercaron a mí. Mi amor y mi gracia es tan grande que entonces yo me voy a acercar a ustedes. Estas cosas sucedieron en Betábara, al lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La venida de Cristo a redimir y a reconciliar al ser humano con Dios trajo una consecuencia que abriría paso a otra generación de seres humanos. Hasta ahí, hasta la muerte de Jesús, termina una generación. Muerte y resurrección de Jesús, anunciado como vocero por Juan el Bautista. Ahora bien, hay una generación que su cercanía es tal que ya no tienen solamente a Dios andando en medio nuestro, sino que Jesús les dijo, no se vayan hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo también es Dios. Hechos 1:4-8. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Pero les digo algo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Y en Hechos 2:1-4 vemos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo le daba que hablase. Gloria al nombre del Señor. Ahora hay otra clase de testigos. Hay otra clase de voceros que fue desatada ese día. Y en esa estás tú y estoy yo. Yo pensé que cuando yo dijera eso iban a coger la silla y le iban a restrayar contra el piso. Íbamos a romper ventanas y íbamos a hacer un revolú aquí, como el que hizo la gente de Troma allá cuando se metió al Capitolio. El Espíritu Santo de Dios está en nosotros. Tenemos poder para ser testigos donde quiera que nos paremos. Alcanzamos eso como promesa de Dios que fue dada antes de que Jesús lo dijera ya en los profetas. Por eso Jesús dice, la promesa es del Padre, no se la hice yo. Y en este tiempo habemos algunos de nosotros huyéndole a la nube, huyéndole al poder, huyéndole a los relámpagos.
huyéndole a las lenguas de fuego. ¿Sabe por qué? Porque pensamos que si nos acercamos, perdemos. Aquella gente temía perder la vida física, porque el que viera a Jehová era muerto. Pero nosotros, ¿sabe lo que tememos perder? Nuestra vida terrenal. Lo que realmente un día Pablo dijo que tomaba por basura. ¿Sabe qué es lo que no queremos dejar? Nuestras amistades que sabemos que no nos convienen. ¿Sabe lo que no queremos dejar? El hacer las cosas de manera que engañamos a los demás, el mentir en cada cosa que hacemos, en las planillas, en faltar, en no dar nuestros diezmos, en no dar nuestras ofrendas. ¿Sabe por qué no queremos ser parte a veces de la casa del Señor? Porque pensamos que las finanzas se van a afectar. Cuando el que nos llama es el dueño del oro y de la plata. Que la casa grande que tú puedas tener mañana puede ser del banco, puede ser basura. Viene a mi mente ahora, discúlpame porque ese texto no está ahí. De hecho, no puedo decirte de memoria dónde está. Pero ustedes se acuerdan, alguien que recibió una oportunidad tremenda. Y yo escuché aquí a alguien predicarlo, pero no me acuerdo quién fue. Que los discípulos pudieron haber sido 13. El joven rico. Ya los puestos estaban set. Pero a Jesús le cayó bien a aquel muchacho. Lo dice la palabra. Dice que él lo vio y le pareció, le llamó la atención. No sé, Jesús es Jesús. Él vio algo en él. Y obviamente cuando lo entrevista le dice, ¿qué yo tengo que hacer para alcanzar el reino de los cielos? Haz esto, esto, lo otro. Todo eso yo lo hago. Jesús confirmó que él estaba cumpliendo con aquello que requería la ley. Ahora le dijo, perfecto, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y vente conmigo. Yo te voy a hacer otro tipo de vocero. Yo te voy a anunciar un reino que es por encima de todo lo que tú has visto. Pero dice que el joven se entristeció. Pero usted se ha puesto a pensar algo. Usted sabe, vamos a poner, yo no podría decirle qué edad tendría alguien en esa época para poderle llamar joven. Pero vamos a poner un número, alguien que me diga, más o menos un numerito. ¿Cuánto? 30. Ok, vamos a poner 30, que era un joven. ¿Quién lo dijo eso? Yo estoy seguro que tú tienes como 31, 32. Sí. Señor, que su corazón esté limpio cuando dio ese número. Ok, mira, pues vamos a poner 30. Pues ¿sabes qué? Si ese muchacho tenía tanto dinero, ese muchacho probablemente era de las familias judías que eran más adineradas. Y Jesús le estaba diciendo eso más o menos en el año 30 y pico después de Cristo. ¿Saben qué? Ese joven rico, cuando se supone que tú a los 30 años empiezas a disfrutar de los beneficios, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue destruida. Y con esa destrucción, todos los ricos de Jerusalén quedaron en la miseria. ¿Sabe qué le duró la riqueza al joven rico? Oye, pero ese no era el mensaje, yo no estaba por... ¿Sabe cuánto le duró la riqueza? 30 o 40 años. ¿Sabe que yo he visto gente extremadamente rico morir pelado? He visto gente con imperios recogiendo dinero para enterrarle. Entonces el llamado ahora no es a meternos en un sitio donde hay relámpagos, fuegos y truenos. El llamado ahora es estar dispuesto a renunciar lo que nosotros encontramos como primario para darle la gloria, la honra y el primado al Señor. Es muy probable que lo que nosotros atesoramos hoy, de aquí a unos años, no sea nada. Es muy probable que aquello que está hoy con belleza, con palabras dulces,
arriesgando tu matrimonio, no te dure 1 o 2 años. Es muy probable que el trabajo o las cosas que estás haciendo hoy que están fuera de la voluntad del Señor y que te están generando una ganancia y te están generando un estatus y te están permitiendo tener lujos, mañana puede ser que no los tengas, o que los lujos no estén, o que tú mismo no estés, o misma no estés. En este tiempo, Dios nos está llamando a ser voceros del que vuelve otra vez y que ya vimos que vino y quedó registrado en la palabra. Ahora bien, ¿podría alguno de nosotros excusarse diciendo, pensé que yo no podía ser vocero? Cuando tengo a los profetas, cuando tengo los relatos de la palabra, cuando tengo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, cuando es innegable que murió y resucitó al tercer día, cuando tengo al Espíritu Santo morando en mí, a mí me parece que cuando nosotros nos paremos allí frente al trono, ese trono blanco, y vayamos allí a esa sala de tribunal, me parece que cuando nos comparen a nosotros con los voceros anteriores, nos van a decir, ustedes eran los que más capacidades tenían. Tenían una información invaluable. La gente de antes no tenía acceso a la palabra, tenía que escucharla cuando la leían en el Sanedrín o en el templo. Nosotros tenemos la palabra en el celular, en el reloj. La tenemos en audio si no queremos leer. La tenemos en diferentes versiones. La tenemos para que el Espíritu Santo nos revele lo que ella dice para poder anunciarlo. Y no lo estamos haciendo. Y nosotros somos el pueblo de Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Eso no se lo van a exigir a los impíos. Mi pregunta es, si está habitando Cristo en ti, por la fe, como dice Efesios 3, 17 al 19, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Déjeme explicarle eso. Hemos sido capacitados para ser voceros del que regresó. Voceros arraigados y cimentados en amor. La expresión de amor más grande que la humanidad haya podido ver es a Jesús clavado en una cruz. Es al primogénito. Es al Cordero de Dios santo, puro, sin mancha. Esa es la expresión más grande de amor. Y dice que nosotros estemos arraigados y cimentados en amor. Y dice que somos unos voceros plenamente capaces de comprender la anchura, la longitud y todo lo que es el amor de Cristo. Un amor que excede a todo conocimiento humano, a toda ciencia, a toda ley. Un amor que solo puede ser comprendido para aquellos que viven llenos de la plenitud de Dios. Eso es lo que dice Efesios 3, 17 al 19. La pregunta en esta mañana: ¿eres tú un vocero? Inclinemos nuestros rostros. Cierre sus ojos. Ahora a usted no le interesa saber qué está pasando alrededor suyo. Ten tu momento de intimidad. Y si te atreves, si no tienes el miedo que tuvo el pueblo cuando Moisés los invitó, dile al Señor: Señor,
yo estoy cumpliendo con lo que tú me mandaste a hacer. Yo estoy cumpliendo con la misión que Jesús le dejó a sus discípulos y les dijo, no lo hagan hasta que el Espíritu Santo esté en ustedes y luego vayan a todo lugar hasta el fin de los tiempos. Estamos cumpliendo con lo que la palabra nos manda de llevar el evangelio a toda criatura, de presentarles al Señor, de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de discipularlos y hacerlos voceros también. Estamos cumpliendo eso. Porque Jesús vendrá otra vez. Y vendrá a buscar una novia pura, sin arrugas, limpia y sin mancha. Y si no estamos haciendo lo que nos toca hacer, lamentablemente, no somos de esa novia. Todos los que perseveramos en una iglesia, no todos seremos levantados. Esa es la verdad. Es una verdad fuerte, es una verdad triste. Pero más triste es escuchar la voz de Dios diciéndote, necesito más de ti y que tú y yo hagamos oídos sordos. Necesito que endereces tu vida y que tú y yo digamos, eso fue algo que me vino al pensamiento y fui yo mismo el que pensé. Quiero decirte que si aceptaste un día a Jesucristo, aunque triste, el Espíritu Santo está en ti como un sello indeleble. Tan pronto tiene la oportunidad, te dice desde allá apagadito, a fuego bajito, en el piloto, te dice, por favor, estoy bramando por agua. Por favor, llévame, llévame, llévame. No está hablando del cuerpo, está hablando del Espíritu Santo de Dios que está en ti y necesita una comunicación con el Espíritu Santo de Dios que está en el Padre. Él está intercediendo con gemidos indecibles. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta mañana, en esta tarde. No sé quién pudiera estar viéndonos allá en algún lugar y estar pensando y estar tomando en serio este planteamiento que Dios nos ha hecho en esta mañana. ¿Estamos siendo realmente voceros del que regresará? ¿O estamos con nuestra conducta haciendo que gente que necesita ser convencida de venir a Cristo está pensando jamás hacerlo porque el testimonio que yo le di es un testimonio funesto? ¿Qué dicen mis vecinos de mí? ¿Qué dice mi esposa, mi esposo? ¿Qué dicen mis hijos de mí? ¿Qué mensaje estoy llevando a los demás? ¿Qué noticia le estoy diciendo a los demás? ¿Que la sangre de Jesucristo puede ser pisoteada? ¿O que la sangre de Jesucristo nos puede dar vida y vida en abundancia?